Amados hermanos, ¿cómo les acabo de ir en esta semana? Qué bueno, es un privilegio de nuevo estar aquí, asumiendo esta responsabilidad una vez más, estando aquí delante de ustedes. Y no sé cuántos se acuerdan del mensaje que nos impartió el pastor Miguel hace 8 días. ¿Sí alguno acuerda? ¿No? Muy bien, porque la paga el pecado, correcto, y es una pequeña frase de un versículo muy conocido. Yo creo que todos lo conocemos en el gremio cristiano, se puede decir. Es un versículo muy conocido. Sí, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero hay una segunda parte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien, veo que muchos lo saben, y eso es muy gratificante porque el Señor nos insta a nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, a que meditemos, pero que también meditemos y aprendamos su palabra. Entonces, no sé si alguno recuerda que el pastor Miguel nos explicaba hace 8 días que existen 3 tipos de muertes. Correcto, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, o la segunda muerte, que también se conoce en el libro de Apocalipsis. Y quiero hacer un breve recuento. Recordemos que la muerte espiritual aplica para las personas de que no son creyentes, de que están apartados del Señor, de que no obedecen, de que están lejos de la presencia del Señor. No porque no conozcan, sino porque lo han decidido hacerlo. Porque ellos han decidido rechazar esa gracia divina que el Señor nos ha dado. Lo segundo que nos explicaba el pastor Miguel también era que la muerte física sí nos va a tocar a todos, porque como está establecido, dice en Hebreos 9:27, que todo ser humano muera y después de esto haya un juicio. Y únicamente le ha ocurrido esto maravilloso a 2 personas bíblicamente, que ha sido a Enoc y a Elías. Y también el apóstol Pablo, él creía en su tiempo, lo dice en Tesalonicenses, que creía que él iba a ser uno de esos privilegiados, de que él iba a ser arrebatado en ese momento. Pero pues desafortunadamente para él no fue así. Pero sí dejó la esperanza en las Escrituras, que es lo que nosotros esperamos. Y no sabemos si en esta generación donde estamos nosotros vayamos a ser los privilegiados de recibir al Señor en las nubes. Esa sería la segunda muerte, la muerte física. Y la tercera muerte es la muerte eterna o la muerte segunda. Esto sí es una muy, pero muy mala noticia a los que lleguen a este momento. Dice en Apocalipsis 20:15, que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego, o conocido como la segunda muerte. Allí ya no habrá tiempo de lamentación, ya no habrá tiempo de pronto de tener otra segunda oportunidad. Recordemos que la muerte es una muerte, lo que es la muerte es una separación. Y vamos a ver en este momento, cuando las personas que lleguen desafortunadamente a este momento, de que van a estar separados totalmente de la presencia de Dios por toda una eternidad. Nosotros como personas creemos que la eternidad es un tiempo muy, muy largo que nunca se va a acabar, pero no ocurre así. En la eternidad es un lugar en donde no pasa el tiempo. Nosotros de pronto estamos acostumbrados al tiempo porque el tiempo creemos que nosotros estamos acostumbrados, de pronto decimos nos quedó tarde o ha pasado tanto tiempo, pero cuando se llega a estos momentos no va a haber tiempo, no va a haber ni principio ni fin. Por eso es que muchas veces es tan difícil para el ser humano analizar la eternidad. Otra cosa también de analizar que es difícil para el ser humano es algo como la Trinidad. Es difícil creer que hay un solo Dios, que la Biblia habla de un solo Dios, pero también habla de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no quiere decir que actúe cada una por individual, sino que actúan las 3 en una sola, una triunidad. Entonces, mis amados hermanos, como les decía, la segunda parte de este versículo
dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí, ¿qué encontré? Yo analizando esta semana cuando el pastor me dio un bosquejo y me dijo, bueno, Gilbert, quiero que de pronto expongamos este versículo en dos partes. Yo voy a explicar la primera parte, quiero que su merced haga la segunda parte. Y comencé yo a estudiar, le dije, bueno, pastor, está bien, asumo la responsabilidad. Y comencé leyendo solamente el versículo y inició con un porqué. Eso quiere decir que ya trae una hilación. Entonces me fui definitivamente al capítulo 6 desde el versículo 1 e inicia con una pregunta. Retrocedí un poquito más a ver si cogía como el hilo. El 5 inicia por un por tanto. Cuando vemos un por tanto en la palabra de Dios, quiere decir que es como una conclusión de algo. Entonces regresé otro poquito más al 4 e inicia con otra pregunta. Definitivamente me tocó iniciar desde el número 1. Entonces les quiero hacer un recuento rapidito del 1 al 5 porque va a una hilación y va tomando como cada vez más fuerza. Entonces en Romanos 1, Pablo comienza a hacer una carta para unos hermanos que estaban en Roma. Y vemos que Pablo no los conocía a ellos porque él dice que tiene muchos deseos de conocerlos, de ir a verlos, de ir a predicar el evangelio. Él se presenta como un apóstol de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo fue instruido 3 años directamente por el Señor Jesucristo. Él no recibió la inspiración de un ser humano, él la recibió directamente de Jesús. Y comenzamos viendo de que él se presenta como un apóstol un apóstol es un enviado. Eso significa la palabra apóstol, es un enviado para un evangelio. Bueno, ¿y el evangelio qué es? El evangelio es una buena noticia. ¿Y cuál era esa buena noticia? La buena noticia era de que Jesucristo había venido en vida, que Jesús había sido 100% hombre, 100% humano. Y lo reconoce como, dice en el versículo 3 que él lo reconoce desde la línea de David, haciéndole énfasis a que él era una persona directamente que descendía de Abraham, del linaje de David, o sea, presentándolo como un ser humano común y corriente. Pero también lo representa como Dios, como el Hijo de Dios, habiéndolo resucitado de los muertos. Como les decía, hablaba ahorita un poquito de la Trinidad. Hay personas de pronto que la refutan, pero aquí con esta sola introducción que Pablo hace, dice que Pablo es un apóstol de Dios, con la autoridad de Jesucristo, y que fue resucitado de los muertos por el Espíritu Santo. La palabra claramente aquí muestra su triunidad, porque la palabra Trinidad en la palabra nunca la vamos a encontrar como tal, pero sí está representada aquí. En el capítulo 2 Pablo comienza a reconvenir unas cosas, porque el pueblo judío, ellos se creían que eran como una mejor raza, como un mejor pedigrí, y ellos estaban como condenando las acciones que hacía el ser humano. Entonces Pablo comienza a recriminarles y a decirles que la ley para ellos se justificaban en la ley y comenzaban a hacer ciertos ritos pues que implicaba la ley, lo que todos conocemos que es el Shabbat, las fiestas solemnes, también la comida. Ellos no comían, los holocaustos, pero como el apóstol también Isaías, como el profeta Isaías le decía que este pueblo de labios lo honraba, pero que su corazón estaba lejos de ellos, porque ellos se enfocaron únicamente en esto, en cumplir como estos ritos de la ley, y por eso creíamos que ellos ya estaban justificados ante Dios. Entonces Pablo, lo que es el capítulo 2 y el capítulo 3 más adelante, comienza a hacerle una serie de preguntas, y son unas preguntas retóricas que hasta tornan un poquito confusas cuando no las entendemos. Para poderla entender mejor, me tocó tomar otra versión, la nueva versión, la NBI, que es como un poquito como más clara para nuestro lenguaje actual. Digamos, porque utiliza mucho lo que es la retórica. ¿Qué es una retórica o una pregunta retórica? Pongamos un ejemplo. Yo no traigo un saco azul con amarillo. Sí lo traigo. Otro ejemplo. Andrés no es un excelente músico. ¿No tiene don para la música? Claro que sí la tiene. ¿Sí?
Eso es algo retórico, como cuando ya nosotros sabemos cuál va a ser la respuesta, pero implícitamente la hay. Entonces, digamos, un ejemplo claro que muestra el apóstol Pablo en el capítulo 3, dice que entonces, ¿qué ventaja tenía ser judío? ¿O de qué les aprovechaba la circuncisión o la ley? Les dice, de muchísimo. Primero que todo, porque a los hebreos, a los judíos, a ellos fue los que le fue revelada la palabra de Dios. Entonces aquí se cae todo peso de pronto de otra secta o de la Iglesia Católica, que ellos dicen que ellos son los que hicieron la Biblia, los que hicieron la palabra de Dios. En cierta manera tienen razón, porque ellos fueron inscritos y la modificaron a través del tiempo. Pero todos sabemos que en sí la palabra de Dios le fue confiada a la raza hebrea, a los judíos. Entonces ellos, como les decía, ellos por ese motivo comenzaron a envanecerse y a tratar como de creerse mejores personas, porque tenían esto. Era tanto así que ellos en las sinagogas colocaban que era prohibido el ingreso de los perros y de los gentiles. En el capítulo 4 ya el apóstol Pablo comienza a hacer algo diferente. Ya comienza a enfatizar dos cosas. Primero que todo, que habían dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Recordemos que nosotros formamos parte de ese pueblo gentil. Es tanto así que Pablo recomienda tanto una cosa y que comienza a hablar sobre Abraham. Y que Abraham, como todos conocemos, Abraham es el padre de la fe. Pero que Abraham no fue justo por las obras que hizo, sino que a él le fue tomado la justicia por causa de la fe. Y Pablo comienza haciendo una cosa, de pronto a repetir y a repetir una cosa. Encontré algo muy curioso, que justificado por la fe es repetido 9 veces en un solo capítulo. Y en ese mismo capítulo, la sola palabra fe es repetida 12 veces. Entonces comienza una cosa a decir, justificado por la fe, justificado por la fe, justificado por la fe. Y que sin fe no tenemos entrada a la justicia, y que sin fe, y que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, una y otra vez, Pablo está haciendo el énfasis una vez más y una vez más en que somos justos únicamente por la fe. Entonces vemos una cosa, de que ese mismo versículo, que fue el versículo a cabecera, porque la paga del pecado es la muerte, lo vemos implícitamente en estos 6 capítulos como 3 o 4 veces. Más adelante lo vamos a mirar. En el capítulo 5 ya Pablo comienza haciendo una exposición ya totalmente diferente. Comienza el capítulo 5 diciendo, justificados pues por la fe. Ya Pablo no se nos está viendo como lo estaba citando de pronto en el capítulo 3 y 4, que decía que justificados por cierta cosa vamos a ser justos. Aquí Pablo ya inicia el capítulo 5 diciendo, justificados pues por la fe, ya tenemos paz para con Dios. Entonces vemos de que él ya no nos está citando lo que fue Abraham, lo que fue David, las bienaventuranzas, sino que él ya aquí nos ve justificados. Pero ¿cómo nos justificó Dios si todavía no había ocurrido? Para nosotros un tiempo atrás, dice que Él hizo ese sacrificio de su Hijo amado, haciendo mira a lo porvenir, al tiempo de hoy. Y a toda la iglesia, obviamente Él en su omnisciencia, sabe qué personas y qué personas no se van a arrepentir de corazón. Entonces en el capítulo 5 Él comienza hablando de que justificados pues por la fe ya tenemos paz para con Dios. Y lo enfatiza también una y otra vez. Ahora sí, mis hermanos, vamos a entrar al capítulo 6 y lo vamos a leer muy despacio para que todos veamos la hilación de todo lo que les vengo diciendo y cómo Pablo hace una diferencia y parte de este versículo, este capítulo 6, como en 3 partes. La primera parte está desde
el primer versículo hasta el versículo 10, él toma la primera parte y hace una comparación de cómo nuestro bautismo en Jesucristo lo hace referencia a la cruz y cómo fuimos ahí justificados. Desde el versículo 11 al 14, comienza a presentar Pablo nuestra vida o comienza también a exhortar a esta iglesia cómo presentar una vida y un cuerpo en servicio a Dios. Y del 15 al 22 hace una comparación de nuestra vida antigua, de lo que fuimos antes, a la nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, los invito a que vamos a leer en Romanos 6. Vamos a verlo y vamos a leerlo entre todos despacio y vamos a ver cómo trato de explicarle lo que él quería decir. Entonces, como les decía, y aquí también inicia con una pregunta retórica. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Por qué? Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que ya fue crucificado juntamente con él, ¿para qué? Para que del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Por qué? Porque cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces veamos que hasta aquí, ¿cuántas veces nombra el apóstol Pablo la palabra muerte? La nombra más de 7 veces. Si morimos, el que murió. Entonces vemos cómo hasta aquí, hasta este versículo, Pablo quiere hacernos énfasis de eso, de que los que hemos ya muerto al pecado, no quiere decir que no pequemos diariamente, no quiere decir que no tengamos un mal pensamiento, no quiere decir que de pronto entremos en ira en algún momento, pero dice que los que hemos muerto con Cristo hace una semejanza de como las personas que de pronto que hemos tomado la decisión por Cristo, que ya somos bautizados. No sé si de pronto aquí ya todos sean bautizados, o de pronto hay algunos que todavía no lo sean. Pero cuando nosotros nos bautizamos, cuando tomamos esa decisión, estamos muriendo a la vieja manera de vivir que teníamos. Cuando entramos al agua, estamos haciendo énfasis a la muerte de Jesucristo, a cuando Él fue sepultado. Y cuando salimos del agua, estamos representando espiritualmente la resurrección de Cristo. Entonces, por eso Pablo aquí enfatiza tanto que si nosotros ya morimos, Cristo clavó nuestros pecados en la cruz, los pasados, los presentes, pero también los futuros. En el versículo 11 ya comienza Pablo a hacer de pronto lo que yo les decía, una exhortación a esta iglesia, y también comienza a decirles cómo debemos nosotros comportarnos y cómo nuestro cuerpo
debe ser honra para Dios. Dice, así también vosotros, o así también ustedes, considerados muertos al pecado, pero ¿cómo? Pero vivos para Dios, ¿cómo? En Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino ¿cómo? Sino presentándonos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hace 8 días el pastor Miguel también nos hablaba de esto, de los muertos vivientes, de que no sé de qué cantidad de millones, creo que son más de 40 millones en el mundo de personas, de humanos que habemos habitando el planeta Tierra, pero sabemos que únicamente los que estamos vivos son los que hemos aceptado ese plan de salvación. Por eso el Señor Jesucristo también nos insta a que nosotros seamos la luz del mundo, a que seamos la sal del mundo, a que nosotros seamos ese ejemplo vivo para que la gente quiera venir a Jesucristo, que la gente quiera tomar esa decisión por Dios, a que no seamos nosotros más uno del montón. En el versículo ya 15 ya hace la diferencia entre la vieja manera que nosotros teníamos de vivir y la nueva. Dice, ¿qué pues? Otra vez comienza con sus preguntas retóricas aquí el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley sino la gracia? Vuelve y les contesta, en ninguna manera. ¿No sabéis que si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos del pecado a quien obedecemos? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar nuestros miembros para servir a la justicia. ¿Por qué? Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. ¿Pero qué fruto teníamos de aquellas cosas? ¿Cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de estas cosas es la muerte. Entonces veamos, amigos, acá hermanos, cómo él compara. Cuando éramos esclavos en otro tiempo que hacíamos esas cosas, no sé, de pronto aquí también los que tuvimos problemas con el alcoholismo, o que tuvimos problemas también con drogadicción, o no sabemos, no sé de dónde nos rescató Cristo, pero todos sabemos que hay algo en el pasado de que siempre nosotros vamos a ser avergonzados, de que si vea, yo hacía esto, yo cometía esto, y muchas veces por eso mismo somos juzgados. Es que ahora él se cree más santo y ahora andas con la Biblia debajo del brazo, como si no supiéramos quién era o como si no supiéramos qué hizo. Y muchas veces sí hay personas que tienen el dedo señalándolo a uno porque no conocen de que surgió una cosa, de que ahora hay una nueva naturaleza en nuestras vidas, que diariamente nosotros luchamos contra esa naturaleza, porque nosotros, desde que estemos en este cuerpo mortal, siempre vamos a tener esas luchas con la ira, con el enojo, de pronto cuando no somos tolerantes, cuando no tenemos paciencia, cuando de pronto no somos dedicados a la palabra, cuando de pronto dormimos un poco más y nos da pereza levantarnos un domingo temprano. ¿Cuántos hoy pelearon contra Sabanás antes de venir acá?
porque nos cuesta, porque a este cuerpo, a esta carne, le cuesta obedecer, le cuesta hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Porque siempre hay como la ilustración esa de que no, más tardecito, o hagámoslo diferente, o dejémoslo para otro tiempo. Pero Dios nos exige a nosotros, o nos pide de corazón, que nosotros seamos dedicados para Él. Que nosotros no presentemos nuestros miembros como antes lo hacíamos. De que ya no era el sábado o el viernes, ya esperamos que fuera la hora de salir de trabajar para ir a hacer cosas que no se debían, sino que Dios quiere que nosotros lleguemos a tener ese amor por Él y que de voluntad lo hagamos, porque Dios a nadie obliga, Dios a nadie trae con un brazo torcido aquí detrás de la espalda que lo obligue a venir acá, no. El Señor a nosotros nos dio un libre albedrío y nosotros estamos hoy. Si estamos aquí es porque hemos decidido por el Señor, hemos decidido por Cristo. Y vamos ya a concluir ya casi en el último versículo, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tiempo pasado, ahora somos hechos siervos de Dios, por vuestro fruto, y por vuestros frutos, la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros conocemos que las personas que mueren sin Cristo ya han sido condenadas. Y también es una realidad. Y lo que vi aquí en este mensaje es que también Dios, por medio de su Hijo, nos afirma una cosa, que la salvación no tiene de pronto una cláusula, no aplican términos y condiciones. El Señor es claro, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Es claro. Y también dice el versículo más conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que nosotros, a los que deciden creer, tengamos vida eterna. Y sabemos que las personas que de pronto que murieron sin Cristo ya están condenadas, porque tuvieron una oportunidad aquí en la tierra y nosotros la tuvimos y decidimos por ello. Y el versículo también no solamente aplica para un futuro, porque la paga del pecado fue la muerte. ¿Y quién llevó esa muerte por nosotros? En Cristo Jesús se aplicó primero este versículo, porque la paga del pecado fue la muerte. Él llevó nuestras culpas. Pablo también en el capítulo 4 hacía una comparación de cómo por Adán fue que entró el pecado al mundo. Y ni siquiera todos sabemos que ni siquiera fue por Adán, fue por Eva. Inicialmente fue por Eva. Pero él hace una comparación de que así como por Adán, que fue el primer humano, por culpa de esa persona o por culpa de ese pecado entró la muerte a todo el mundo y a todos los seres humanos, también él hacía una comparación, sino que de pronto se me pasó. Decía que más aún el don, que también somos justificados ¿por quién? Por Cristo. Porque Cristo ya pagó nuestros pecados. Y eso era lo que Pablo les quería enfatizar a esta iglesia, a darles esa seguridad, a decirles, vea, Adán decía que somos justificados por la fe. David también citó las bienaventuranzas, de que bienaventurados, dichosos los que no sean inculpados de pecado. No que no lo sean, sino que ellos, que Dios no los vea a ellos culpables. Asimismo, Dios a nosotros nos ve santos y justificados
pero porque ya hubo un pago para ese pecado, y fue Cristo Jesús. Y entonces, mis amados hermanos, la segunda parte, más nosotros también recibamos ese don, esa gracia inmerecida que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece día a día. No la desperdiciemos, esforcémonos de pronto por ser un poco más dedicados. Yo como les digo, como cuando estudié esto y leía esa otra versión, me daba cuenta en cuántas cosas hemos fallado, porque de pronto los que tienen la responsabilidad, los que tenemos la responsabilidad de predicar, Pablo les decía a esta iglesia: pero tú que eres judío y te jactas de la ley y te jactas de la circuncisión, que te crees docto, que te crees maestro de niños, pero no lo aplicas. Es como el adagio que dice que la persona predica, pero que no aplica. Que eso no nos ocurra a nosotros, que si nosotros decidimos por Cristo, vivamos la vida de Cristo. Hay que vivir la vida de Cristo. Muchas veces, como les decía ahorita, nos cuesta. Si lo hacemos en nuestra carne. Si nosotros intentamos hacerlo por nuestra propia voluntad, nos va a ser un poco más difícil. Pero también dice Dios que si nosotros dejamos nuestra vida en Él llevará nuestras cargas. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, ¿por qué? Porque mi carga es ligera. Entonces, mis amados hermanos, pronto espero que ustedes hayan sido un poco edificados como lo fui yo. Una recomendación, un consejo que les doy: cuando no entendamos de pronto en la forma que está escrita la Biblia, que muchas veces es difícil, no entendemos. Yo sé que a todos nos ha pasado que comenzamos a leer y no entendemos y como que no vemos la hilación, o de pronto porque leemos desordenadamente. Cada vez que ustedes vean un porqué y un para, háganse esa pregunta. Ustedes iniciando, un ejemplo así rápido. Estamos todos en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 4. Dice: ¿por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Pero entonces, cuando veamos ese por qué, hagámonos esa pregunta: ¿por qué? Y esa es la respuesta: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y cada vez que haya un para, va a ser un propósito. Entonces, cada vez que hagamos un para, hagamos una pregunta: ¿para qué? Y ese mismo para que está ahí escrito nos va a dar la respuesta. Entonces fue algo muy gratificante, muy edificante, y como les digo, lo leí en otra versión y definitivamente fue algo muy diferente, o sea, cosa que le habla como en el léxico de nosotros, de este tiempo actual. Porque si leemos obviamente esa Reina Valera 1960, es una versión como menos explícita, mejor dicho, o como no sé cómo decirle, como si le hablaran en otro lenguaje. Pero si leemos de pronto en esa NBI, me pareció que es una pero muy buena versión para cuando tengamos, una versión internacional, para cuando tengamos de pronto dudas. Me fue de mucha edificación. No era más, mis amados hermanos, de pronto me fueron como 3 o 4 versículos que tenía preparado, pero acá cuando uno se para mucho se le olvidan las cosas. Entonces, no es nada más, mis amados hermanos, únicamente les pido que nos pongamos de pie un momento. Vamos a terminar en oración. Amado Padre y buen Dios, en esta mañana, Señor, nos colocamos delante de ti. Gracias, Dios, por cada una de las personas que hoy han decidido por ti, Señor, de estar aquí, Señor, de honrarte, de glorificarte, Papá Dios, de exaltarte. Señor, tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestros defectos, Dios, pero también dice tu palabra que tú nos recibiste tal y como estamos.
Que a los que estuvimos casados, nos recibiste casados. A los que estábamos solteros, tú nos recibiste solteros. A los que de pronto eran personas con problemas de alcohol o drogadicción, tú nos llamaste, Señor, y nos has conocido desde el vientre de nuestra Madre, Dios. Y hoy te pedimos que tú nos ayudes a vivir esa vida creyendo en ti, Dios. A que tomemos, Señor, la decisión firme por ti, Papá Dios, de que no seamos mediocres contigo, Señor, sino que seamos más esforzados en buscar de ti. Porque tú quieres, Señor, un corazón contrito, Señor, y humillado, Papá Dios. Eso es lo que tú demandas de nosotros. Tú no deseas de nosotros holocaustos, no deseas de nosotros ofrendas, tú no deseas de nosotros más diezmos, Dios. Tú deseas que nuestro corazón sea transparente ante ti. No que no pequemos, Señor, sino que cada vez que pecamos, Dios, lo podamos colocar delante de tus ojos y decirte: papito Dios, te he fallado una vez más, pero acá estoy dispuesto a continuar la vida cristiana. Padre Dios, coloco la vida de mis hermanos, Dios, y coloco también este inicio de semana, Señor, de que tú seas reinando, Dios, en nuestras vidas. Que seas tú lo primero que nosotros queremos desear, Dios. De que tu presencia esté en nuestras vidas. Que no importa lo material, que no importe, Señor, los problemas, las montañas, los problemas que tengamos en nuestras vidas, Dios. Que seas tú, porque tu yugo es ligero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.